Bueno, buenos días, hola a todo el mundo. Un día frío y soleado de invierno. Bienvenidos una semanita más a las charlas de Gaceta UNE. ¿Vale? Esta semana os traemos un tema bastante interesante. En este caso sería, interesante sobre todo dentro del contexto tan complicado y tan, en cierto modo triste que estamos viviendo en estos días con el tema del COVID, del coronavirus. Os traemos un tema de franca actualidad, sería la VACU, ¿vale? Alta uso y gestión de la VACU. ¿Qué es la VACU? Si recordáis, si alguna de las personas que estéis conectadas ahora mismo estuvisteis la semana pasada o hace 2 semanas, os trajimos un tema muy relacionado con este tema, con este otro tema, que sería el de las firmas digitales. Estuvimos hablando de los varios tipos de firma digital que tenemos en estos momentos para poder hacer trámites, para tramitar con la administración, ¿vale? Dentro de este contexto, lo primero que tenemos que señalar, ¿vale?, es que la VACU, ¿vale?, sería ya un tipo de firma concreta, ¿vale? De las varias que estuvimos viendo la otra vez, si recordáis, las personas que estuvisteis, estuvimos viendo pues que teníamos clave, teníamos la VAC a secas, teníamos VACU, teníamos la tarjeta ciudadana de ISEMPE en este caso. Y en concreto nos hemos querido centrar esta semana en la VACU, ¿vale?, escrita tal y como tenéis aquí, VACU, porque a día de hoy, y sobre todo, repito, dentro del contexto en el que estamos moviéndonos en estos momentos, con el certificado COVID, etcétera, ¿vale?, a día de hoy es la que podríamos decir que más se está usando, ¿vale?, o que más estamos necesitando. Entonces, por no repetirnos demasiado, ya sabéis que siempre tenemos el problema del tiempo, ¿vale? Son sesiones de entre 20 minutos, media hora. No nos podemos extender mucho más. Nos hemos querido centrar en la VACU porque ofrece diversas ventajas sobre otras. Sobre todo es que no vamos a necesitar un soporte físico para poderlo usar, ¿vale? Entonces, vamos a ir un poquito centrándonos más, vamos a profundizar dentro de lo que es este tipo de firma digital, este tipo de autenticación. Siempre repito lo de la C, autenticación, no autentificación, ¿eh? Sería correctamente autenticación. Vamos a profundizar a lo largo de estos minutos un poquito en el uso y en el contexto en el que podemos gestionar, en el que podemos usar la VACU. Como ya sabéis, cada día es más normal hacer este tipo de gestiones. No es mi intención entrar a discutir si estamos muy de acuerdo o no con este tema. Normalmente, pues a todos nos pica un poquito cuando de repente nos dicen que tenemos que tramitar pues con una tarjeta digital, o que hay que hacerlo pues desde casa o desde internet. Siempre nos quedamos un poquito con cara rara, como diciendo, joder, es que nos han montado. Bueno, perdón, realmente es muy sencillo. Entonces, dentro de este contexto en el que estamos viviendo en nuestros días, lo importante es que sepamos para qué podemos usar la VACU, ¿vale? Y qué es. ¿Qué es? Ya lo sabemos. Es un tipo de identificación digital. Esto, para entendernos y dejarlo bien claro, lo que nos va a permitir es siempre dentro del ámbito de la administración vasca, ¿vale? Repito, siempre dentro del ámbito de la administración vasca, es decir, del sector público, vamos a decir, ya sea Osakidetza, ya sea la Diputación, ya sea la página, por ejemplo, de euskadi.eus, ya sea la página web de cualquier ayuntamiento de cualquiera de los municipios en los que podamos vivir, ¿vale? Nos va a permitir hacer trámites digitales con ese organismo. Si es el ayuntamiento, si es gobierno vasco, o si es la diputación, pero siempre dentro del ámbito de Euskal Herria, ¿vale? Entonces, ¿esto qué supone? Por eso, de ahí la diapositiva que tenéis en pantalla de qué es. Esto supone que si yo he hecho todos los pasos que vamos a describir a continuación, una vez que esté dentro de la página web que sea, en el apartado que sea de esa página web, para hacer el trámite que yo necesito hacer, vamos a suponer que es pedir una subvención, como ha habido hace poco, pues para renovar las ventanas de los edificios,
pedir una subvención o pedir una ayuda porque me ha nacido la niña, o porque me ha nacido, o porque tengo una discapacidad, o porque tengo, o porque necesito, vale. En ese apartado, una vez que hayamos entrado con la BACU, va a ser exactamente igual que si yo estuviese presencialmente en la administración, ¿vale? O en la oficina municipal de la ciudad o del pueblito que sea, ¿vale? En este caso, por ejemplo, los que seáis de Irún, pues ya sabéis que yo soy de Irún, bueno, pues sería como si yo estoy, vamos a decir, en las oficinas municipales de cuerpo presente, entregando los impresos que tenga que entregar para pedir una ayuda de no sé qué o para presentar una protesta por no sé qué, ¿vale? Esta es la idea. Es decir, que digitalmente podáis decir quién sois, que sois quienes decís ser, sin, vamos a decir que sin margen de error. Por eso la BACU es una de las formas digitales de firma más seguras que tenemos en nuestros días y que por lo tanto podáis tramitar muchas veces desde casa, evitándoos pues todo el engorro que muchas veces puede suponer, sobre todo hoy en día, ¿vale? Con el tema del COVID, que ya sabéis que el tema no está para bromas. Es decir, me evito colas, me evito exposición, me evito estar con uno que me tose detrás, el otro que me estornuda por delante, como pues pasa muchas veces, porque a veces pues, no tenemos el cuidado que deberíamos tener, ¿vale? Por lo tanto, para ser tan segura, BACU, ¿de qué dispone? ¿Qué 3 medidas de seguridad tiene BACU? O mejor dicho, ¿de qué 3 medidas de seguridad se compone BACU? Bueno, en primer lugar, vuestro usuario, ¿vale? Que va a ser siempre vuestro documento de identidad, vuestro DNI, vuestro NIE, con letra, por supuesto, ¿vale? Después, una contraseña de 8 caracteres. Y aquí es donde nos viene a veces un poquito el lío, el tercer elemento de seguridad, ¿vale? Y el lío tiene una razón de ser, ¿eh? Las personas que a veces me comentáis, joder, es que menudo lío, tal. Pues sí, tenéis parte de razón, porque acaban de cambiar el sistema. A día de hoy, ¿vale? El tercer elemento de seguridad de BACU sería un SMS, ¿vale? Que voy a recibir en mi móvil cada vez que tenga que tramitar, ¿eh? Es decir, a día de hoy, para poder acceder al apartado de la web que sea, voy a tener que meter, por un lado, mi DNI con letra, la contraseña que yo he puesto a tal fin y un SMS. En ese SMS lo que me va a llegar es un código de 4 letras, perdón, de 4 números, es un pad de 4 números. En ese SMS, repito, me va a llegar un código con 4 números que tendré que poner en último lugar, ¿eh? Ahora vais a ver una captura de cómo sería este proceso. ¿De dónde viene este lío? Pues este lío viene, como os pone en la diapositiva, porque hasta la fecha que se os indica aquí, lo que había era un juego de barcos. Y esto seguro que os suena a todos. Lo que había era un juego de barcos. Entonces, el aplicativo cambiaba un poquito. Me aparecían 3 letras, vamos a suponer la B, la C y la D, y yo en un papelito tenía que mirar, ¿vale?, qué número se correspondía con cada letra. Entonces lo escribía, ¿vale? Lo pinchaba en un teclado digital con el ratón. El problema de este sistema es que no era tan seguro y además era un poquito más engorroso porque, por ejemplo, había que llevar, los que no fueseis de Irún, teníais que llevar en un papel o en la cartera, pues lo que sería pues el jueguito de barcos, ¿vale? También podíais llevar una captura en el móvil, etcétera, pero bueno, era un poquito más engorroso y además yo me atrevería a decir que menos seguro. ¿Por qué? Pues porque el juego de barcos ese alguien me lo podría ver, vamos a decir. Ya sé que es ponerse como muy así, pero bueno, pues de todo puede haber. En ese sentido, el sistema nuevo de SMS es más eficaz, ¿eh? Y sobre todo es más práctico, más rápido. Comentaros que ahora mismo los 2 sistemas están en vigor. Los que tengáis juego de barcos, podéis seguir funcionando con juego de barcos, y los que tengáis SMS, pues obviamente también, por supuesto, porque es el sistema nuevo, ¿vale? No sé hasta cuándo va a estar vigente el juego de barcos. Supongo que en un futuro pues terminará por desaparecer. No os lo puedo decir porque nosotros tampoco nos lo han comentado, ¿vale? Pero, o yo por lo menos no lo sé. A día de hoy los 2 sistemas son compatibles. ¿Dónde puedo utilizar BACU? Bueno, a ver, aquí yo lo que os quiero señalar sobre todo, que más que dónde puedo utilizar, que aquí como veis en la diapositiva os estamos diciendo en qué dispositivos se puede usar,
En lo que quiero hacer hincapié especialmente es en lo que ya os he mencionado anteriormente. No es en qué dispositivo, que también, por supuesto, ¿vale? Los dispositivos, bueno, pues está clarísimo. Lo puedo usar en cualquier ordenador, en cualquier PC, en cualquier móvil o con tablets. Tan sencillo como eso. La ventaja ya la conocéis, os lo mencioné anteriormente y os la vuelvo a mencionar ahora. La ventaja es que no necesito, ¿vale?, ningún soporte físico. No necesito tener un lector especial de tarjetas en mi teclado. No necesito tener un adaptador. Por ejemplo, si sois usuarios de clave, sabréis que hace falta pues, tener un teclado especial con un lector de tarjetas o si no, tener un lector externo, ¿vale? Lo cual es un poquitín engorroso. Esto yo creo que está ya a estas alturas muy claro, ¿vale? Pero a mí lo que quiero recalcar sobre todo respecto a esta pregunta que da título a la diapositiva de dónde puedo usar Baku, la respuesta fundamentalmente, y yo pienso que vosotros lo que más me vais a preguntar en general, más que si la puedo usar en el ordenador o en el móvil, es en qué webs, en qué ámbitos puedo usar Baku. Repito, en todas las webs que tengan que ver con la administración pública vasca. Y aquí me surgen varias preguntas. Ayer mismo me comentaba un usuario en Oyarzún, pero ¿siempre la puedo usar? La respuesta tristemente aquí es no. ¿Qué quiero decir con esto? Para que yo pueda usar Baku, en este caso, por ejemplo, pues mi ayuntamiento, ¿vale? Obviamente no estoy hablando del ayuntamiento de Bilbao o del ayuntamiento de Donosti o del ayuntamiento de Irún, ¿vale? Estoy hablando, pues igual, si yo vivo en un pueblo chiquitín, mi ayuntamiento no ha habilitado, ¿vale?, en su página web la opción de hacer trámites online. Si esto es así, pues aunque tenga Baku, no voy a poder tramitar online, pero no porque la Baku no pueda, es porque no tengo la ocasión de hacerlo, porque en la web de mi ayuntamiento no hay posibilidad de hacerlo, ¿vale? Entonces, en este sentido, siempre tenemos que tener en cuenta esto, luego está también Osakidecha, por otro lado, que, como sabéis, para entrar en vuestra carpeta de salud necesitáis la Baku y ahí vais a poder consultar pues, vuestros historiales médicos, incluso descargaros radiografías, etcétera, ¿vale? Pero repito, la entidad que sea, la institución que sea, X, tiene que tener habilitado el servicio de trámites online, Si no, la Baku pues no os va a servir, pero bueno, es normal, ¿vale? Bueno, ¿cómo conseguir Baku? Muy sencillo. Yo os lo voy a decir por experiencia, la forma más eficaz. La forma más eficaz de conseguir Baku es ir a un Kz-Gune, así de sencillo, ¿vale? Se trata de ir presencialmente. Tendríais que coger una cita, ¿vale? Una cita previa. Sabéis que de momento estamos funcionando con citas previas, dependiendo de cómo esté el tema de coronavirus. Y en el día y hora que elijáis o en el que se os cite, si es que pedís la cita por teléfono, también sabéis que la podéis coger desde nuestra página web. Si entráis en la página web de Kz-Gune, ¿vale?, poniendo Kz-Gunea tal cual en Google, arriba a la derecha de la página veréis que hay una lupita y justo al lado pone cita previa, ¿vale? Le dais ahí y los pasos que tenéis que seguir son muy sencillitos, ¿vale? También se puede solicitar Baku online. Pero esto tiene el problema de que para poder solicitar la Baku online necesitamos tener previamente un certificado ciudadano. Y para quien no lo sepa, ¿vale?, el certificado ciudadano es la forma que vimos en la anterior charla, la autenticación, pero en este caso necesitamos tener tarjeta. Es decir, el certificado ciudadano es una tarjeta. Entonces, muchas veces lo que pasa es que no tenéis la tarjeta, ¿vale? Con lo cual no podríais hacer una solicitud online. Lo que sí que soléis tener siempre es el DNI electrónico, pero no lo tenemos en uso. Quiero decir, el apartadito electrónico para poder tramitar con él, con lo cual también os suele dar problemas. Yo os recomiendo que acudáis presencialmente a un Kz-Gune, ¿vale? Siempre pidiendo cita, de momento, ¿vale? Estas serían las dos maneras que en las que podemos solicitar Baku. Bueno, oficinas tenemos un montón. No somos la única, vamos a decir, institución, entre comillas, que expide, ¿vale?, que tramita Baku. También tenéis más de 600 puntos. Esto lo podéis consultar también en Google, es muy sencillo. Vaya, hombre, no funciona el link de la página, no pasa nada. Simplemente aparece un mapita de Euskal Herria, ¿vale?, con un montón de puntos. Lo podéis ver en la página, si ponéis en Google, ¿vale? Si ponéis en Google Baku dónde obtener, ¿vale?, vais a encontrar enseguida el mismo mapa que os iba a poner yo. Pero bueno, pues aquí tenéis
básicamente los lugares en los que vais a encontrar, en los que vais a poder tramitar Baku presencialmente. Zuzenean, en las oficinas de Atención Ciudadana Guipúzcoa, en Kazetagune, en las oficinas municipales de cualquiera de nuestros pueblos, en Osakidecha y en las propias oficinas de ISEMPE, en este caso, pues los que estéis en Guipúzcoa, pues en Donosti. Aquí ha habido un poquito de lío, yo no os quiero tampoco calentar la cabeza, ni lo más mínimo, pero os comento, a veces viene gente y dice, es que está en el ambulatorio, es decir, he ido a Osakidecha y me han dicho que sí, a veces hay gente que viene y me dice que ya no. Bueno, yo lo que os puedo decir por experiencia es que en Kazetagune siempre las estamos haciendo, ¿vale? Y que no tenemos ningún problema con ello, así que acercaros, como os he dicho, pidiendo cita y ya está, ¿vale? Para mí, desde luego, sería la forma más sencilla de conseguir la firma digital. Bueno, ¿qué necesito para conseguir este tipo de firma digital? ¿Qué necesito para conseguir Baku? Bueno, ser mayor de 16 años, tener un DNI que no esté caducado, ¿vale? Un NIE, pasaporte también serviría, disponer de correo electrónico, y esto sí que es importante, ¿vale? Porque muchas veces venís a haceros el trámite y no tenéis correo electrónico, bueno, o no sabéis que tenéis o lo que sea. Por favor, antes de ir, si puede ser, si no, no pasa nada porque echamos un capote de nosotros, si puede ser, tener claro el correo electrónico, ¿vale? Porque lo vais a necesitar, el correo electrónico es imprescindible. Y luego, disponer de un teléfono móvil también, porque ya os voy a explicar a continuación que para hacer la activación vais a necesitar un teléfono móvil para recibir un SMS que se os manda de seguridad, ¿vale? Bueno, pues estos serían los 4 requisitos, Tener DNI en vigor, ser mayor de 16 años, tener una cuenta de correo electrónico activa, ¿vale? Y disponer de teléfono móvil. Bueno, esta diapositiva lo que os intento explicar es cómo se emite y cómo se activa, ¿vale? Pero antes de esto tenemos un paso previo y esto es lo que quiero que quede muy claro, ¿vale? Para que tengáis un poco ya prefigurado lo que es el proceso si es que decidís acercaros a sacaros Baku, ¿vale? A obtener Baku. Cuando acudáis a un centro, en este caso vamos a suponer a un centro de Kazetagune, lo que os vamos a hacer nosotros es pediros una serie de datos para poderos emitir, en este caso, la firma digital, que sería Baku, ¿vale? Y aquí viene el por qué es imprescindible que tengáis un correo electrónico. Porque en los centros, en el Kazetagune, lo que se os hace es la emisión, ¿vale? Pero la activación final, ¿vale? La activación final, por así decirlo, tendríais que terminarla en casa vosotros, ¿vale? Entonces, una vez que salís del Kazetagune, pues con un contratito que se os hace firmar, etcétera, ¿vale? Es un trámite muy sencillo. Una vez que salís del Kazetagune, la persona que os haya atendido os dirá, ahora cuando llegue a casa, ¿vale? O desde el móvil, siempre intentad hacerlo, yo os recomendaría desde un ordenador, ¿vale? Que se ve mejor, estáis más tranquilos y sobre todo tenéis una conexión de wifi más potente y más segura, ¿vale? Porque en el móvil usaréis datos móviles que yo qué sé, os puede bajar el caudal o lo que sea. Entonces, una vez en casa habréis recibido, y esta es la razón, repito, por la que es imprescindible tener un correo electrónico, habréis recibido un correo electrónico exactamente como el que estáis viendo aquí, ¿vale? Lo tendréis que abrir y tendréis que darle al botoncito donde pone Jaulkitu, ¿vale? O emitir. Y esto es muy sencillo, es el momento en el que os digo siempre, tranquilos, no pasa nada, seguid los pasos, respiramos, no hay problema, ¿vale? Se puede hacer solo. Si alguien no se siente capaz y está en casa, bueno, pues le puede ayudar a un joven de la familia, etcétera, alguien que os pueda acompañar en el proceso si es que pensáis que lo necesitáis. Es muy sencillo, ¿vale? En este sentido, siempre a mí me gusta mandaros un mensaje de calma y de confianza. Le daríamos a emitir. Se nos abriría una pestaña nueva en el navegador y justo en ese momento, ¿vale? Vamos a recibir, como pone ahí, un SMS con una contraseña. Este SMS lo voy a recibir en mi móvil, ¿vale? En este caso, en vuestro móvil. Y esta es la razón por la que también es requisito sine qua non tener un móvil, ¿vale? Para poder activar. ¿Cómo tengo que proceder? Pues muy sencillo. Ese SMS que me ha llegado lo tengo que poner en un apartadito que me va a aparecer arriba del todo en la página que se me ha abierto en internet,
en la página web de Isempe, tengo que introducir el SMS que me ha llegado. Bien, lo pongo con cuidado, con calma, etcétera. Debajo de ese huequito que hay para el SMS, veréis que vais a tener dos huequitos más para que vosotros pongáis una contraseña que inventéis vosotros. ¿Vale? En ese sentido, yo os recomiendo que pongáis una contraseña, pues tiene que ser alfanumérica, de letras y de números, ¿vale? De mínimo 8 caracteres. La tenéis que poner 2 veces. Esto es una medida de seguridad para estar seguros de que no os estáis confundiendo. Entonces, si la ponéis bien, os fijaréis que os van a aparecer unos tics verdes a la derecha, ¿vale? Y eso lo que os da es permiso para seguir adelante, ¿vale? Tendríamos que hacer un paso más. Le daríamos al botoncito que va a estar abajo a la derecha de continuar, Jarraitu, ¿vale? Nos volverán a mandar otro SMS más, lo tendremos que meter sin ningún problema, es simplemente para cerciorarnos de que realmente todo se está haciendo bien y después la Baku se os va a quedar, vamos a decir, se quedará unos segunditos, quizás se os quedará unos segunditos pensando, como decís a veces, como decimos en los centros, en los cursos, es que está pensando, ¿vale? Bueno, y de repente os va a aparecer al final un mensaje con vuestro nombre y apellidos, ¿vale? Diciendo, pues que felicidades, su Baku está activada, ¿vale? Bien, en este momento ya hemos terminado el proceso de activación de la Baku. Es decir, ya hemos ido a un KZUNE, nos han hecho la Baku, ¿vale? Bueno, nos han hecho la primera tramitación y nosotros hemos terminado en casa. Listo. Esto es un proceso que si lo hacemos tranquilamente y no nos confundimos por intentar hacerlo rápido, como mucho nos va a costar 3 minutos. O sea, es algo muy sencillo. Bien, a partir de este momento ya estoy habilitado, ya estoy capacitado para firmar en cualquier web del Gobierno vasco, ¿vale? O relacionada con la administración. En la Diputación, en Osakidecha, en el ayuntamiento de turno que sea, etcétera. Ya está el proceso cerrado, mi Baku ya está activada y yo ya tengo oficialmente Baku y ya puedo firmar donde yo quiera. Aparte de esto, tenemos la posibilidad, desde la página de Isempe, ¿vale? Isempe es el organismo certificador, vamos a decir, el que expide en último término. En la página web de Isempe tenéis un área personal. La página web de Isempe tiene esta hechura que estáis viendo, tiene este aspecto que estáis viendo. Ahí os vais a poder identificar con vuestros datos de Baku, y vais a poder acceder a vuestra área personal, vamos a decir así, porque por el hecho de tener Baku es como si ya fueseis usuarios de esa página, ¿vale? Con lo cual, en esta página vais a encontrar diferentes opciones que vais a poder modificar a vuestro gusto. Por ejemplo, vamos a suponer una cosa, vais a cambiar de número de teléfono, ¿vale? Vais a cambiar de número de teléfono. Pues podríais entrar, como estamos viendo aquí, a la página de Isempe, acceder con vuestros datos de Baku a vuestro perfil y modificar vosotros mismos vuestro número de teléfono, ¿vale? Sin tener que acudir a un KZUNE a que os lo hagamos o lo que sea, ¿vale? Es bastante sencillo. Y esto que estáis viendo aquí ahora, ¿vale? Si os fijáis en este rectángulo, ¿vale? Donde pone acceder y aparecen los dos buchunes que tenéis ahí, los dos huequitos. Este es el aspecto que tiene el aplicativo que os va a aparecer en todas las páginas de la administración cuando queráis usar Baku. Como os he dicho antes, primero os aparece un huequito para poner vuestro DNI. Después, para poner vuestra contraseña. Si recordáis, la habremos puesto después de meter el PIN que nos ha llegado al móvil. ¿Os acordáis cuando os he comentado el proceso de activación? Claro, pues la hemos puesto nosotros, con lo cual es fácil que la recordemos, ¿vale? Si veis, aquí aparece un ojito, ese botoncito sirve para que podáis ver la contraseña que estáis poniendo si tenéis dudas de si la habéis puesto bien o mal, ¿vale? Tendríamos que darle después a acceder y ya estaríamos dentro. Nos faltaría recibir el SMS, El SMS vamos a recibirlo siempre cada vez que tengamos que entrar. Y este sería el aspecto que tiene un poquito el panel de gestión, ¿vale? De la página de Isempe para que yo pueda modificar mis datos personales. Pues en este caso veis que tenemos aquí dos opciones para cambiar datos míos
teléfono, dirección, etcétera, o para cambiar también la contraseña que he puesto porque se me ha olvidado o porque no me gusta o porque me parece muy difícil, etcétera. ¿Vale? Esto, repito, a veces me habéis preguntado, ¿es obligatorio hacerlo, etcétera? No, no es obligatorio hacerlo. De hecho, yo os suelo recomendar como tramitador de esta historia de Baku que si estáis a gusto como estáis, no os salséis demasiado, porque a veces pues nos metemos, tocamos. Esto yo lo usaría solamente en el sentido o en el momento en el que yo me sienta seguro y me sienta cómodo con lo que hago. Si vais con muchas dudas, si no tenéis las cosas claras, yo no os recomiendo que salséis demasiado sin saber, ¿vale? Así como en algunos casos en los cursos siempre os voy a animar sí, venga, vamos a ser valientes, vamos a salsear por aquí. Bueno, aquí mejor igual ir con pies de plomo, ¿eh? Pero desde luego que quien lo tenga claro, quien se sienta capaz de hacerlo, desde aquí va a poder gestionar todos sus datos de la Baku, ¿vale? Repito, en la página web de ISEMPE, ¿eh? Bueno. Otro problema que normalmente nos suele surgir bastante es el de las contraseñas, ¿vale? Y bueno, pues ya sabéis que tristemente el mundo de las nuevas tecnologías es un mundo lleno de contraseñas. Yo os digo siempre lo mismo y soy súper pesado en los cursos. Por favor, apuntad todas vuestras contraseñas en un sitio seguro, eso sí, no a servilleta, ¿vale? Pero pues en una libretilla que tengáis, o en un cuadernito de trabajo, o en una agenda personal, ¿vale? Apuntad vuestras contraseñas, pero no pasa nada. ¿Qué pasa? O mejor dicho, ¿cómo tenemos que proceder si se nos ha olvidado la contraseña de la Baku? Bueno, pues simplemente es muy sencillo. Vamos a suponer que queremos entrar a la web que sea. Ya me da lo mismo. Siempre recordando que es de la administración. Meto mi DNI, ¿vale? Como veis aquí. Y de repente voy a poner la contraseña y, joder, error, incorrecta, error. Bueno, que no me acuerdo de la contraseña, vaya. Vale, bueno, pues le daríamos a este botoncito que tenemos aquí abajo, ¿vale? Donde pone, ¿olvidó su contraseña? Sí, se me ha olvidado. Vale, pues al darle aquí, lo que van a hacer es mandarnos, bueno, se va a abrir un proceso, ¿vale? Para que podamos poner una contraseña nueva, ¿vale? En este caso sí que habría que apuntarla bien, porque si no ya sería la segunda vez que se nos olvida, ¿vale? Entonces vamos a recibir una contraseña temporal para que podamos a la vez, asimismo, para que podamos volver a poner una contraseña que sea otra vez puesta por nosotros y que nos podamos acordar de ella bien, ¿vale? Y bueno, pues ya terminando, ¿vale? Un poco pues resumiendo, con Baku vamos a poder identificarnos y firmar digitalmente, esto sería, es decir, tramitar digitalmente, electrónicamente, ¿vale? En servicios de la administración vasca sin necesidad de instalar ningún tipo de dispositivo en nuestro ordenador y nos va a servir como un medio de identificación, ¿vale? Electrónica en Euskadi, ¿vale? Como en cualquier otro servicio que admita certificados digitales cualificados, en este caso, ¿vale? Pero siempre, repito, siempre dentro del ámbito de Euskal Herria. Bueno, espero que la charla no haya sido muy aburrida, porque este es un tema que es muy, bueno, no es lo que se dice, yo sé, muy divertido, pero espero que os haya sido sobre todo de utilidad. Muchísimas gracias por vuestra atención, como siempre. Nos vemos en los centros y para cualquier duda consultad por favor nuestra página web o llamarnos a los centros. Finalizar comentándoos que la semana que viene, los días 21 y 23, tendremos en castellano y en euskera las charlas, o mejor dicho, la charla ¿qué programa necesito para cada formato de archivo? Si tenéis dudas con esto, de nuevo, preguntárnoslo en los centros. Formatos de archivo, JPG, BMP, MP3, ese tipo de cosas. ¿Qué programas necesito para usar cada formato de archivo? Bueno, pues sin más, un día más me despido de vosotros esperando que os haya gustado la charla. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima, chicos.